Retrocedamos un poco en el tiempo, cuando el mundo solo era seguro con armas, cuando solo una persona lograba dominar a un país entero, y todo lo conseguía por medio de violencia. Pero no dejemos atrás los armamentos militares y las alianzas que se lograban obtener unos con otros conforme su gobierno. A continuación estarás viendo Crónicas de un historiador. A continuación, el fascismo italiano. Se conoce a Italia por sus hermosos lugares, por su historia, pero si retrocedemos al año 1918, al final de la Gran Guerra, Italia fue presa de un gran descontento popular, tanto político como social, en contra del gobierno y de los tratados firmados de paz. En 1921 surgió el Partido Nacional Fascista. En el año 1922, Mussolini dio un golpe de Estado llamado la Marcha sobre Roma. En este mismo año, Benito Mussolini logró llegar al poder, cuyas bases se encuentran en la integración de las milicias juveniles llamadas Fascio di Combimento. Pero, ¿quién es Benito Mussolini? Fue un político, militar y periodista italiano. En 1915, Mussolini decide entrar voluntariamente al ejército hasta que fue herido en combate en febrero de 1917. Mussolini aceleró el proceso de implantación de la dictadura fascista. ¿Qué hizo? Abolió los partidos y sindicatos y suprimió cualquier libertad política y se proclamó Duce. La propaganda sistemática llevó a la exaltación de la figura de Duce como líder carismático de la Italia fascista. En el año 1936 anunció la creación de los Tres Ejes y sus relaciones con el nazismo alemán. Italia ingresó a la Segunda Guerra Mundial en 1940 y también se firmó el Pacto Tripartito, o mejor conocido como el Pacto Eje Berlín-Roma-Tokio, junto con Alemania nazi, en la que se adhería al Imperio de Japón. Italia fortaleció las fuerzas del Eje. Pero, ¿quiénes son las fuerzas del Eje? Son mejor conocidas como Berlín, Roma y Tokio. Mussolini aprovechó en la guerra para extender los dominios italianos y fundar así el Imperio Romano, invadiendo el territorio francés y africano, teniendo victorias. 1943. Mussolini es enviado a prisión. La comunidad italiana consideró que fue lo mejor. En 1945, el comando alemán lo liberó de la prisión y lo restituyó como gobernante de la península. Adolf Hitler fue una de las razones fundamentales para que Benito Mussolini pudiera salir de la cárcel sin ningún problema, ya que se sabía que eran muy allegados, tan allegados que tenían el mismo sistema de gobierno, que era totalitario. El fascismo italiano, como característica común con los demás temas que se verán a continuación, es el gobierno totalitario, ya que se conoce que casi todos los gobiernos fueron dictaduras en este documental. La ciudad de la que se va a hablar gira en torno a lo prohibido y a la vez diferente, gobernado por un emperador que casi nunca se le ve. En pocas palabras, no se sabe realmente quién habitaba en este territorio. A finales del siglo XIX, Japón evolucionó hacia la extrema derecha y adoptó el modelo occidental en el desarrollo de la industrialización y la expansión territorial. El triunfo de Japón en la guerra ruso-japonesa le dio a Japón un sentimiento de seguridad y optimismo que le hizo tener un sentimiento de superioridad ante sus países vecinos. Japón cada vez iba aventajando más y en 1910 se anexó a Corea después de participar como uno de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Esto benefició a Japón económicamente con la venta de mercancías y esto le llevó a tomar el control de algunas colonias alemanas en Asia y el mercado chino.
En 1919 hubo una crisis que afectó mucho a Japón, ya que no se podían llevar a cabo sus exportaciones de seda y arroz. El desempleo creció y los trabajadores no tardaron en protestar. En este momento se unieron varios empresarios, políticos y militares para intentar derrocar el gobierno liberal que Japón tenía en esos momentos. En el año de 1913, los militares sin permiso alguno del gobierno fueron hacia la conquista de Manchuria, porque los chinos quisieron desplazar a los japoneses de la región. Después de este evento, los japoneses declararon un estado independiente, el cual llamaron Manchukuo. Este fue encabezado por el emperador chino Puyi. Después de esto, los japoneses decidieron asesinar al primer ministro japonés, para así imponer una dictadura militar. Después de este trágico momento histórico, el emperador Hirohito, el cual se consideraba un líder espiritual de Japón, se quedó al margen y dejó que los militares gobernaran el estado de Japón. No cabe duda que esto fue un momento impactante en la historia japonesa. Aquí nos podemos fijar cómo el poder influencia mucho a las personas y cómo éstas pueden causar la destrucción de un país. El militarismo japonés tiene en común con los demás gobiernos mencionados en que era totalitario de extrema derecha y tenían una ideología bastante extrema. Ya hablamos mucho de gobiernos totalitarios en países como Italia o Japón, pero ahora vamos a hablar de un país que ha sido una potencia mundial, que tiene una gran extensión de territorio a pesar de haber perdido territorios. Un país tan grande que su territorio está tanto en Asia como en Europa. Estos países que acabo de nombrar tienen algo en común. Todos son totalmente totalitarios y sí, parecían dictaduras. Nos regresamos en la historia hasta el año de 1924, cuando la URSS estaba siendo una gran potencia mundial y con un buen gobierno llevado de la mano de Lenin. Pero hubo algo que cambió totalmente: la muerte de Lenin por causas naturales. Los historiadores informan que si se hubiera respetado lo que se había concluido en la junta entre Trotsky, Stalin y Lenin, el próximo presidente sería Trotsky. Lenin se dio cuenta que Stalin tenía un temperamento demasiado fuerte y no respetaría su tipo de gobierno. Stalin llega al poder siendo secretario del Partido Comunista. Llega por medio de mentiras, por medio de falsas promesas, pero sobre todo sin respetar lo acordado y tratar de evitar a Trotsky por completo. En 1924 empieza un cambio por completo en la historia de la URSS. Empieza el stalinismo, una ideología política en la cual ninguna persona tenía voz ni voto. Se hacía lo que Stalin dijera, estuviera bien o mal. Tomó el control de todo el país, siendo un gobierno totalitario, es decir, una dictadura. No todo fue malo en este gobierno, aunque la gran mayoría sí. Lo rescatable fue que Stalin se centró en la industria pesada, convirtiéndose en una potencia mundial, pero afectó mucho a la agricultura, ya que desde el gobierno de Lenin quitaron la propiedad privada y todo pertenecía al Estado. Stalin dominó las decisiones económicas y políticas, pero las decisiones de educación, higiene, administración y servicio social dependía de cada país. Recordemos que la Unión Soviética era como muchos estados juntos o países. Según los medios de comunicación y todas las historias, algo que está comprobado es que Stalin en todo lo que proporcionaba tenía que ser visto como el líder, como el de más poder. Stalin primero y luego el pueblo, pero menos importante que él, hasta que controlaba lo que se publicaba o no en los medios de comunicación. Stalin mandó a asesinar muchas personas, aproximadamente más de 25 millones de personas, es decir, un Corea del Sur completo. Asesinó a más personas que en el Holocausto. Mandaba a la gente como a campos de concentración y los trataba como esclavos y los asesinaba.
La URSS vivió una época de miedo, pero bueno, aunque Stalin solo pensaba en él, hizo cosas buenas como una de las batallas más importantes y más sangrientas que ha existido en la humanidad, la cual es la de Stalingrado, el 2 de febrero de 1943. Como podemos observar, venció a Hitler y con la guerra de Berlín definitivamente lo venció el 3 de mayo de 1955. El 5 de marzo fue el fin de esta dictadura y el fin de Stalin, ya que falleció. No se sabe bien el momento que murió. Muchos historiadores cuentan que después de una junta que tuvo el día anterior falleció, ya que tenía el mismo uniforme, cuando al contrario. Era tanto el miedo de la gente que no abrieron la puerta hasta 16 horas después de que murió. En conclusión, Stalin fue un dictador que pensó mucho en él y no le interesaban las personas, provocaba miedo, pero en sí era una persona cobarde porque mandaba asesinar a todos los que estuvieran en su contra. Después de su muerte empieza una época de reconstrucción en la que el pueblo soviético olvida que estaba sometido por medio del miedo. El falangismo español fue un movimiento político que nació a principios de la década de 1930, cuyos objetivos y organización definitivos arrancaron de la función de las juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Lo que causó el movimiento fue el impulso de la doctrina y reconocieron la influencia preponderante del abogado José Antonio Primo de Rivera. Él fue uno de los hijos del exdictador Miguel Primo de Rivera y Urbanega. A continuación, después del movimiento, comenzó la Falange. La Falange salió a la luz pública con el acto que tuvo lugar en el Teatro de la Comedia de Madrid. Esto fue en 1933, el 29 de octubre. Lo que se proponía en el movimiento era afianzar la legítima tradición nacional. Esto promovía el poder de España como gran potencia, fuertemente centralizada y realizada la justicia social y liquidar a todos los partidos políticos. En el transcurso del movimiento de España estaba amenazada por la prensa anárquica, de los partidos y de la lucha de la clase, y la tradición de los separatismos regionales. Todo ello convertido contra las fuerzas de la Falange española. El 13 de febrero del año de 1934, la función de FE y la Jones, Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, la organización política de orientación fiscalista, que se creó en 1935, pocos meses después de que se llevó la Segunda República Española. Varias sociedades se proclaman fe antidemocrática, autoritaria y antirrepublicana. Después, en febrero de 1936, el Frente Popular comenzó una época difícil para las autoridades, que sintieron el peligro de la seguridad del Estado. Entre los detenidos, al famosísimo José Antonio Primo de Rivera. Desde este momento, no cesó de estar en contacto activo y regular con su movimiento juzgado, y condenado a su muerte, fue ejecutado en noviembre de 1936, a un año de la rebelión. El general Franco, que logró asegurarse de que el supremo mandato militar, político y administrativo estuviera al mando y se lograra cumplir con los objetivos que se propusieron. Para terminar, algunas de las conferencias y tratados durante la Segunda Guerra Mundial. Solo se mencionarán las consideradas más importantes y primero son las conferencias. La Carta del Atlántico, el 2 de agosto de 1941.
que fue la declaración adjunta entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La Conferencia de Casablanca, en Casablanca, Marruecos, en enero de 1943. Fue una reunión entre Roosevelt y Churchill. La Conferencia Tridente en Washington del 12 al 15 de mayo de 1943. Reunión estratégica entre jefes de gobierno del Reino Unido y Estados Unidos. También fue la Conferencia de Quebec del 19 al 24 de diciembre de 1943, que fue una conferencia militar altamente secreta para planear la invasión a Francia e incrementar el bombardeo ofensivo contra Alemania. La Conferencia de Moscú en octubre de 1943 y en diciembre de 1945, donde se discuten los problemas de la ocupación, el establecimiento de la paz y otros asuntos del Lejano Oriente. La Conferencia del Cairo del 22 al 26 de noviembre de 1942, donde se define la posición aliada de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y se tomaron decisiones sobre el futuro de Asia. La Conferencia de Teherán del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1943. Fue la conferencia número 1 del bando de los aliados, donde se habló sobre la apertura de un segundo frente en Europa Occidental. La Conferencia de Dumbarton Oaks del 21 al 29 de agosto de 1944, donde se formula y negocia el inicio de las Naciones Unidas. La Conferencia de Yalta del 4 al 11 de febrero de 1945, donde los jefes de gobierno de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos se reunieron antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que también suele considerarse como el inicio de la Guerra Fría. La Conferencia de San Francisco, que fue una convención de delegados de 50 naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, del 25 de abril al 26 de junio de 1945, donde examinaron y reescribieron los acuerdos de Dumbarton Oaks. La Conferencia de Potsdam el 17 de julio al 2 de agosto de 1943, donde se trataron temas como la devolución a todos los territorios europeos anexionados por Alemania nazi desde 1938 y la separación de Austria. Y por última conferencia, la de París, del 25 de abril al 12 de julio de 1943, donde el objetivo fue trazar el mapa político de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Para continuar con los tratados viene el Tratado Germano-Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación. Pero ¿se tiene una idea de qué fue? Pues se firmó por la Alemania nazi y la Unión Soviética el 28 de septiembre de 1939, luego de la invasión alemana y la invasión soviética de Polonia. Fue firmado por Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, ministros de Exteriores de Alemania y de la Unión Soviética, respectivamente. Fue el tratado que siguió al pacto Ribbentrop-Molotov del 23 de agosto de 1939, donde solo una pequeña parte del tratado fue hecha pública, siendo ocultada el protocolo adicional secreto. Este tratado tendría una duración de 10 años, donde se dividía en Europa Oriental, Germana y la Soviética, firmado 9 días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, que apoyaba a la no agresión mutua. Después, el Pacto de Acero, que es oficialmente denominado como Pacto de Amistad y Alianza entre Alemania e Italia. Fue un acuerdo político-militar firmado el 22 de mayo de 1939 en Berlín, entre los ministros de Relaciones Exteriores Galeazzo Ciano por el Reino de Italia y Joachim von Ribbentrop por Alemania, en el que se sentaban las bases de un apoyo mutuo en caso de guerra y, por último, el Pacto Tripartito, también conocido como el Pacto del Eje. Fue un pacto firmado en Berlín el 27 de septiembre de 1940 por Saburo Kurusu, Adolfo Hitler y Galeazzo Ciano, representando el Imperio de Japón, la Alemania nazi y el Reino de Italia, respectivamente. Este pacto constituyó una alianza militar entre estas naciones, y oficialmente se conformaron las fuerzas del Eje, opuestas a las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. En los siguientes meses, los reinos de Bulgaria, Hungría, Rumania y Yugoslavia se adhirieron al pacto. ¿Qué piensas de lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia? Hablando lo que actualmente pasa en la sociedad, todo es una respuesta a los acontecimientos de los años pasados por Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin, los japoneses, a consecuencia de todos los conflictos que tuvieron. En la actualidad, la economía influye bastante por los tratados que se tienen gracias a las relaciones que se tenían anteriormente. Los tratados sirvieron de una u otra manera para hacer paz y así dejar a un lado las armas y así poder hacer todo este proceso más fácil. Pero en la actualidad surgen nuevos problemas gracias a los pasados, pero con los tratados se ha logrado mantener una buena postura, claro. Y fue en todo esto en lo que repercutió.